La salud mental en estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas ha sido de gran impacto a lo largo de la historia, no exclusivamente respecto a la institución o la carrera en cuestión, sino de una manera más trascendental respecto a la ciencia de la psicología, debido a que comprender respecto a cómo perciben o cómo se encuentran respecto a la salud mental los futuros profesionales de la salud mental es sumamente importante, ¿verdad? Para comprender cómo se va a practicar, no solo de una manera ética o moral, sino más bien a un nivel profesional, en cómo se va a practicar de una manera adecuada que realmente promueva no solo la salud mental, sino el bienestar del paciente y del profesional encargado de velar por su bienestar. Por eso mismo, esta investigación que lleva por nombre Salud Mental de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas, según estudios realizados y su opinión sobre la atención psicológica durante la carrera, es sumamente importante y trascendental debido a que habla respecto a las percepciones de los estudiantes sobre la salud mental y la atención psicológica durante este periodo de formación necesario para poder no solo titularse, sino más bien para poder ya practicar profesionalmente la carrera en sí. Eh, en este mismo se aborda la ansiedad, el estrés, la depresión y la falta de sueño, en cómo todas estas variables afectan respecto a cómo el estudiante percibe la salud mental y cómo la practica. En cómo no solo es cuestión de venir y ganar cursos, sino más bien en cómo uno va adquiriendo estos conocimientos para su propia vida. Cómo va adoptando estos aprendizajes, en cómo se va formando como individuo. Todo este proceso de investigación yace en este mismo objetivo. Durante todo esto mismo se presentan distintos vacíos de conocimientos que realmente afectan la forma en la cual el estudiante percibe la salud mental, debido primordialmente a que hay falta de estudios sobre la salud mental dentro de la escuela misma y que hay poca información existente sobre el impacto de la formación académica en salud mental. ¿Qué quiere decir? Que dentro del ambiente de clases no se busca promover directamente la salud mental dentro del profesional. Más bien se busca cumplir con una metodología pedagógica que planea educar a la persona, pero no incentivarla a la praxis, a practicar estos distintos conocimientos que son cruciales no solo para atender pacientes, sino para poder encontrarse bien. Y eso es lo más importante. No únicamente priorizar el bienestar de las personas que uno va a apoyar psicológicamente, sino del psicólogo en sí. Eh, Respecto a esto mismo, el autor presenta una pasión directa eh, hacia el tema en cuestión, debido a que hay un interés y compromiso genuino respecto a lo que esta persona busca. Ella, debido a que justamente busca promover el bienestar emocional en el desarrollo profesional de los futuros psicólogos, ya que a través de esta motivación, es que realmente podemos cambiar la situación en la cual nos encontramos. Eh, Debido a que no solo nosotros abordamos temas individuales, sino también colectivos, ya que nosotros no podemos desentender al ser humano del aspecto social. Decir que no, que solo es un individuo que se encuentra dando vueltas en el mundo, es absurdo, debido a que somos seres sociales. Seres que vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad, vivimos en un entorno que realmente promueve o tacha de pecado, de algún mal, distintas conductas, independientemente si son buenas o malas. Entonces, comprender estos factores culturales o sociales también son sumamente importantes para poder comprender toda esta complejidad que hay detrás. Respecto al marco teórico, la autora se encarga de hablar respecto a la teoría humanista de Carl Rogers. A qué se refiere este mismo? ¿Qué es la teoría humanista? Como tal, esta misma promueve al individuo. ¿Cómo es que uno puede cambiar la realidad en la cual se encuentra? Entonces esto mismo demuestra la confianza que tiene la autora respecto a la capacidad de los estudiantes para no solo adquirir los conocimientos necesarios, sino también tener un autoconocimiento respecto a sí mismos, respecto a cómo se sienten, respecto a qué deben hacer para poder favorecer la salud mental en ellos mismos y en cómo estos pueden mejorar su salud mental, ¿verdad? Lo cual está justamente alineado con el propósito principal, ya previamente mencionado, del proceso investigativo en cuestión. El contexto de la elección del tema justamente yace en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad San Carlos de Guatemala,
en la cual la razón de por qué se eligió este mismo, debido a que se presenta una diversidad de problemas, debido a que a pesar de que la universidad en cuestión proporciona recursos fundamentales para que los individuos como estudiantes puedan practicar la salud mental, hay un acceso limitado a recursos psicológicos y hay una percepción muy negativa respecto a la atención psicológica dentro de las instituciones educativas. Ya que no solo es cuestión de la atención recibida, sino más bien en cómo el estudiante la percibe. No solo es el recurso en sí, sino más bien cómo este mismo recurso afecta al individuo, cómo este mismo recurso lo apoya. Por eso mismo se presenta la importancia que tiene este tema en cuestión, es promover la salud mental en los estudiantes, promover que el estudiante en sí busque su bienestar. No solo trate de leer, pasar cursos, sino al contrario, vaya más allá. Realmente trate de aprender, no solo para saber qué respuestas en el examen, sino al contrario, saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces, justamente la importancia que hay detrás de todo este proceso investigativo es señalar respecto a la desatención de la salud mental que tienen los estudiantes a lo largo de la carrera. Y cómo a pesar de la presión académica, a pesar de toda esta multitud de factores que engloban a la carrera en cuestión, se debe buscar priorizar la praxis, la adecuada praxis por parte del profesional. No solo incentivarlo a ganar los cursos, no solo incentivarlo a sacar buenas notas, sino al contrario, que realmente promueva, promocione y prevenga algún tipo de enfermedad mental. Entonces, que promueva la salud mental. Es la mayor, lo que más importa durante todo este proceso. Eh, También se presentan un conjunto de agradecimientos por parte de la autora, señalando primordialmente a sus licenciados, que fueron claves durante este proceso, destacando a Karin Asensio y Marco Antonio García. Igualmente, ¿verdad? Se destaca instituciones que fueron cruciales durante este proceso de investigación, tales como la Universidad San Carlos de Guatemala y CIPS, que es el Instituto de Servicio de Investigación Psicopedagógica. Debido a que estos mismos no solo ayudaron a proporcionar la información necesaria para poder desarrollar adecuadamente este proceso de investigación, sino al contrario, estos mismos ayudan a formar profesionales y permitir realizar las investigaciones correspondientes, ¿verdad? Para poder esforzarnos por mejorar la salud mental en Guatemala. Como tal, también se ha señalado como experiencias previas la situación respecto al COVID-19, el cual no solo fue un fenómeno sociocultural que a nivel global que afectó a absolutamente todos los ámbitos de todas las personas, sino que también respecto a la pedagogía o a la enseñanza en sí, las personas tuvieron que adaptarse y adoptar medidas virtuales. Lo que ocurre respecto a carreras o ciencias tales como la psicología es que lo presencial es fundamental. Es fundamental comprender al ser humano no desde el espejo de la virtualidad, sino ya estando de cara en cara. Notar esa expresividad, ese conjunto de gestos, ese conjunto de comportamientos que como tal inconscientemente nos dan una explicación respecto a qué es la persona, cómo se encuentra emocionalmente, qué es lo que anda pensando. Capaz no lo sepamos con exactitud, pero a través de estos pequeños rasgos podemos comprender que hay más allá, ¿verdad? Como tal, como experiencias previas también se destaca, ¿verdad? En cómo esta adopción de la virtualidad no solo afectó la forma en la cual el estudiante practicante comprendió la forma en la cual se debe practicar la psicología, sino más bien promovió de que la persona deje de verse como una prioridad, ya al centrarse únicamente en el aspecto académico, o estar tan aislado socialmente que no percibía la importancia, ¿verdad?, que hay detrás de sí mismo. Eh, Se destaca durante todo este proceso de análisis el cómo los estudiantes tienden a minimizar su salud mental, cómo tienden a sentir que a buscar ser profesionales, no deben priorizar su bienestar, que al tener como objetivo principal
ayudar o satisfacer las necesidades de otras personas, no se dan cuenta que deben satisfacer las suyas. Asimismo, también habla respecto a palabras claves como estrés, ansiedad o depresión y cómo estas variables, dentro de muchas otras, afectan a la persona y en cómo al minimizarse emocionalmente, minimizar todas esas emociones que los engloban en sí, no se dan cuenta del impacto en ellos mismos y cómo a través de estas mismas, la práctica de la carrera o el aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera en cuestión afecta considerablemente la forma en la cual lo hace. Entonces, comprender respecto al manejo del estrés, de la ansiedad, a la depresión, y no solo al manejo en sí, sino más bien a la razón de ser estos mismos, es crucial para que el estudiante en sí pueda desempeñarse adecuadamente, no solo en el ámbito profesional, sino más bien en la multitud de ámbitos que engloban su propia vida. Respecto a limitaciones del estudio, se destaca dentro de todas las cosas presentadas, son muchas, em, que la atención psicológica ofrecida no es adecuada para el estudiante. No porque no cumpla con lo necesario, no que no sea funcional, sino debido a que hay que considerar el factor cultural que hay detrás de las personas, qué es lo que les impacta en sus vidas. Siento que es un factor muy importante que debemos considerar a la hora de evaluar realmente cómo se encuentra uno como individuo dentro de la sociedad. Comprender que no solo somos personas dando vueltas en el mundo, somos seres sociales. Entonces, dentro de todas estas limitaciones se encuentra un factor clave respecto a la atención psicológica presentada, a pesar de ser gratuita. Muchos estudiantes tienen miedo a esa marginación, miedo al rechazo, miedo a que sus problemas sean divulgados por parte de los practicantes, debido a que quienes realizan la práctica en sí son estudiantes compañeros de sí mismos, tal vez no compañeros del mismo semestre, pero que simplemente son estudiantes, al igual que ellos. Entonces ese miedo que se tiene a que se divulguen sus problemas, que se divulguen este conjunto de sentimientos que como tal los afectan, porque también perfectamente podría ocurrir un fenómeno en el cual, eh, por ejemplo, con quien uno tiene el problema, sea el profesional, la persona encargada de brindar este acompañamiento psicológico. Es un factor que perfectamente podría ocurrir, ¿verdad? Y realmente esto limita, ¿verdad? La forma en la cual los estudiantes perciben la salud mental y en cómo ellos pueden buscar adoptar medidas para comprender la complejidad que hay detrás. Por eso mismo la autora señala recomendaciones muy importantes. Eh, Dentro de todo esto, ¿verdad? Es una acción meramente institucional. ¿Qué quiere decir? Que como institución realmente la Escuela de Ciencias Psicológicas busque apoyar a estos estudiantes, busque em, estar presente respecto a estos problemas y tener un papel activo en esto mismo. Primero, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Priorizar la salud mental en los estudiantes. Posteriormente, sensibilizar respecto a este proceso de la psicoterapia y brindar espacios de contención emocional para estudiantes, los cuales son muy importantes, pero también otro tema señalado por parte de las autoras en sí es buscar ayuda profesional de profesionales externos a todo este proceso de aprendizaje de la institución misma, ya gente graduada con la cual no se pueda poseer un vínculo directo o se establezca a nivel jerárquico, ¿verdad? Un tema de iguales, porque al final es importante, ¿verdad?, tomarlo en consideración, para que así el estudiante sientan la mayor confianza a la hora de expresarse, una mayor em, sensibilidad a la hora de expresarse y no tener miedo a ser juzgados. Esta tesis está fuertemente enraizada o bien dirigida hacia lo que sería el entorno académico y cultural guatemalteco, específicamente los estudiantes de psicología de la USAC. Es bastante innovadora. Aquí la autora visibiliza una problemática cotidiana y poco explorada, así como que el eje central se dirige a lo que es cómo los futuros psicólogos enfrentan su salud mental durante su formación. Y lo más interesante aquí es que la autora
no solo evidencia un fenómeno, sino que lo cuestiona desde adentro. Aquí, al observar la resistencia de los estudiantes a acudir a terapia, porque son bastantes, en acudir a terapia, incluso cuando se tiene este acceso gratuito dentro de la universidad. Entonces, este enfoque nos va permitiendo em, demostrar esa conexión profunda con su contexto. Y es aquí donde se va desafiando esa idea de que los psicólogos tienen todas las respuestas debido a su... Aquí ese aspecto innovador de la investigación es que justamente tiene esa mirada introspectiva y crítica hacia la formación de los psicólogos. Aquí en lugar de que la autora se enfoque únicamente en lo que es la salud mental como un factor externo, ella viene y se centra en lo que sería la experiencia emocional de los estudiantes y cómo es que durante la formación ellos van confrontando sus propios desafíos, sus propios conflictos internos. Y aquí entra un punto bastante llamativo de su tesis, porque lo podemos ver en sus recomendaciones, en cómo ella plantea estas propuestas institucionales en las que ella pues propone la creación de un departamento de atención psicológica, pero a cargo de psicólogos activos. Y digamos, vamos a ese hecho de que no solo es una crítica al sistema, sino que va buscando ese cambio real. ¿Sabes? Ya que en su estudio aquí se van demostrando resultados donde muchos estudiantes eh, señalan que como son los compañeros de las prácticas los que atienden, entonces tienen como que esa desconfianza. En sus conclusiones, ella prioriza el bienestar emocional como una condición necesaria para una práctica profesional ética y efectiva. Ella va, en su estudio, ella argumenta que un estudiante que no recibe terapia de manera adecuada difícilmente podrá brindar un servicio de calidad en su práctica profesional. Esto nos lleva a intuir que tal vez fue una motivación personal para llevar al estudio. Quizás en su momento hubo información que ella necesitaba y que pues, tal vez no fue o no estuvo disponible en ese momento. Bueno, además aquí en la tesis nosotros podemos observar que está guiado por una fuerte influencia humanista. Aquí la teoría de Carl Rogers, pues digamos, no fue casual, ¿va? Sino que esta permite reflejar su postura ideológica basada en lo que es la empatía, la autorrealización y el respeto de las experiencias, por las experiencias del otro. Este enfoque, digamos, le permite a ella tratar a los estudiantes no como objetos de estudio, sino como sujetos con vivencias significativas. Bueno, finalmente podemos ver que todo ese conocimiento, aunque es evidente, todos los objetivos explícitos que nos brinda la autora, su estudio tiene estos mensajes implícitos en los que nos revela, uno, que los psicólogos necesitan atención. En segundo, que normalizar el autocuidado es una urgencia ética y profesional, ¿eh? Y tercero, que el enfoque humanista debe impregnar tanto la práctica como la formación. Ah, y también la tensista pues hace un llamado a reconocer el impacto emocional que la pandemia tiene sobre los estudiantes y pues exigiendo pues respuestas institucionales más empáticas. Aquí ya para concluir podemos decir que en resumen la tesista nos recuerda que formar buenos psicólogos implica antes que nada cuidar al ser humano detrás del profesional, porque al fin y al cabo todos somos humanos, todos sentimos y eso sería todo. La verdad, muchas gracias por su atención. Agradecemos el tiempo que usted dedica al ver nuestro video y le deseamos una excelente semana y muchas bendiciones en su